Si juntamos a dos o más individuos con sus propuestas, experiencias y conocimientos, estaremos generando ideas innovadoras. Eso es Inception. Un espacio virtual para implantar ideas que posibiliten la transformación del imaginario colectivo y construir la ciudadanía inteligente que soñamos. Buenos días y buenas tardes para todos los que nos escuchan y ven desde Colombia y otros países. Desde el Laboratorio de Innovación Pública de Medellín, estamos muy felices de generar estos espacios transformadores para todos ustedes. Este es el espacio virtual de Medellín que denominamos Inception. Conecta a todos los ciudadanos, líderes y a otros pares que hacen parte desde el sector público a nivel nacional e internacional para que aprendamos desde la experiencia, las vivencias y conocimiento, dándole ese toque del ser humano de otras personas y de otros líderes desde Colombia y otros países. Bueno, y para hablar del tema de derechos digitales, el día de hoy traemos dos seres humanos y expertos en derechos digitales, también en todo el tema de transformación digital, enfocados en temas públicos, pero también en privados y en los impactos que han tenido a través de Latinoamérica y Europa en diferentes espacios. Entonces, el día de hoy tenemos a Florencia Cerale. Florencia es consultora en temas de gobernanza de datos, derechos digitales y uso responsable de tecnologías y consultora en proyectos de infraestructura de datos en Open Data Institute. Recientemente, Florencia trabajó en iniciativas de derechos digitales en ciudades europeas para la ONU Habitat y de digitalización en zonas rurales de Asia-Pacífico en la FAO. Bienvenida, Florencia. Y ya leímos esa parte técnica, entonces cuéntanos un poco de vos, de tus hobbies, de toda esa parte que te gusta, que nos habías contado, fotografía, del mar. Entonces, bienvenida. Muchas gracias Medellín por la invitación. Bueno, mi presentación más formal ya la hiciste. Bueno, soy Florencia Cerale, trabajo en temas de derechos digitales y tecnologías. Empecé mi carrera profesional en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajando en proyectos de urbanización de asentamientos informales, y después sí empecé a meterme más en temas de agenda de transformación digital. Tuve la oportunidad de haber trabajado en muchos proyectos de tecnología en América Latina, y después empecé a trabajar en el sistema de Naciones Unidas, bueno, primero en la FAO en temas de digitalización de zonas rurales, y después en ONU Habitat en temas de derechos digitales en ciudades europeas, y también formé parte del equipo de Ciudades y Derechos Digitales, este proyecto que se hizo en coordinación con la CAF. Entonces, conocí muy de cerca al equipo de Medellín. Bueno, personalmente, lo que no dice mi currículum es que, bueno, yo tengo como mucha atención al detalle. Entonces el tema de la fotografía me permite como canalizar esa atención al detalle. Cada vez que viajo y cada vez que tengo la oportunidad de conocer los proyectos en terreno, llevo la cámara y en varias de mis publicaciones aparecen mis fotos. Y bueno, con el tema del mar, ahora vivo en el sur de Italia y vivo muy cerca del mar, y para mí también como que es otra fuente que me permite estar como mucho más relajada. Me gusta mucho pasar tiempo cerca del mar. Así que nada, en cuanto a mí, desde muy chica, yo soy de un pueblo que muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, un pueblito que muchas veces ha sufrido como las desigualdades entre una gran ciudad y una pequeña ciudad, y desde que soy chica siempre me ha interesado en, bueno, primero cómo los proyectos de urbanización, y después ahora, digamos, en este mundo digital, cómo las tecnologías podían permitir democratizar eh, nuestra vida, ¿no? Digamos, lograr una transformación digital que nos impacte a todos de la misma manera. Así que nada, eso es un poquito de mí.
Dale, muchas gracias, Florencia. Es un gusto tenerte acá y un gusto saber toda esa experiencia que has tenido, y mencionas una parte súper importante que creo que ahorita más adelante vamos a hablar, y es de democratización de los territorios, o de esas soluciones que pueden impactar desde ese liderazgo a los territorios. Bueno, muchas gracias, Florencia. Ya vamos entonces a entonarnos en esta conversación y le damos paso a Antoine Barquet. Antoine fue asesor de la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador. Cuenta con una maestría en cooperación internacional, gestión y dirección de proyectos y estudios avanzados sobre el terrorismo, análisis y estrategia. Su experiencia abarca el sector privado, público, enfocado en la Presidencia de la Nación, Contraloría General del Estado, Secretaría de Derechos Humanos y organismos internacionales como la OEA, ITU, OPS y ACNUR. Entonces, bienvenido, Antoine. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y también lo mismo, como Florencia, cuéntanos un poco más de Antoine. En algunas cosas que busqué sobre vos, escuché que hacías una comparación de la esencia que tiene el café, o como esos matices, con lo que nosotros podemos aportar. Entonces, cuéntanos qué te gusta, quién es ese Antoine después de toda esta parte profesional y técnica y de los impactos al territorio que has generado. Bueno, muchísimas gracias, María Clara, por este espacio. Qué gusto también compartirlo con Florencia. En efecto, bueno, mi nombre es Antoine Barquet y estuve trabajando recientemente como asesor de la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador. Bueno, como podrán haber visto, o bien hacías la referencia, mi experiencia se basa bastante en los temas de política pública, relaciones internacionales sobre todo, y es recientemente en el periodo en el Ministerio de Telecomunicaciones donde le doy mayor énfasis a la parte digital, por naturaleza. Y qué es lo que un poco he podido comprender y, digamos, profundizar también, es en esta, digamos, necesidad imperativa que tenemos los seres humanos hoy por hoy, de que a medida que el mundo se va digitalizando, también hay que ir de avanzada o en paralelo o más adelante. Hay una referencia muy interesante que dice que en el mundo, digamos, real en el que vivimos, las cosas pasan, ¿no? En un año. Pero en el mundo digital ya vas 4 años más adelante. Entonces creo que es una carrera, no quiero decir contra el tiempo, pero realmente es una carrera en la que tenemos que estar muy, muy de la mano. Y bueno, como justamente te mencionaba, en este último periodo de tiempo he podido como que encontrar ciertas sinergias interesantes, cómo podemos también nosotros como seres humanos colaborar. Cuando hacías referencia al tema de la esencia, sí, yo hice una referencia así en un podcast al que fui invitado en la ciudad de Quito, y justamente hablaba de quiénes somos, ¿no? Pues un poquito la esencia del ser humano, como la esencia del café y sus matices. Y yo creo que eso es inalienable y también eso es, o sea, no se puede cambiar. Entonces, yo creo que todo lo que hacemos, todos los proyectos que estamos generando, un poco van de la mano con quien realmente somos. En este caso particular, y un poco en línea con lo que estoy diciendo, si bien dejé mis funciones hasta el 20 de noviembre exactamente en el Ministerio de Telecomunicaciones, voy ahora a estar apoyando al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, en Galápagos, en nuestras Islas Encantadas. Y bueno, justamente con la alcaldesa ya existe una visión de justamente cómo empezar a ir de la mano o avanzar en lo que tiene que ver con la parte digital, que ustedes comprenderán que en espacios como las islas, que son patrimonio natural de la humanidad y justamente donde se trabajan temas de conservación, es imprescindible ir digitalizando justamente para algo tan elemental como el uso, digamos, responsable de materiales, reducción de los temas de papel y pasar justamente ya pues a todo este aspecto, digamos, donde ya no tienes estos elementos que al final del día terminan contaminando, sino que los tienes en una nube o los tienes ya de manera digitalizada. Es un poco, creo que de mi experiencia lo mencionaste todo también. Estuve trabajando en la Presidencia de la República, en un caso también de contaminación donde defendíamos precisamente territorios de la Amazonía que habían sido contaminados en su momento. Y efectivamente desde ahí, si bien no estuve muy como apuntalado a los temas digitales, la parte de la estrategia digital era fundamental. Entonces, no es un tema de ahora, es un tema de toda la vida, tal vez un poquito ahora siendo un poquito más incisivos, pero bueno. O sea, efectivamente creo que abordar esos temas de este espacio son importantísimos y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, María Clara. Muchísimas gracias a los dos. Entonces, ahora vamos
con este tema que nos importa tanto en este momento desde Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, y quiero hacer como un balance antes de empezar a decir qué son los derechos digitales, y es que nos pongamos como en el lugar de somos servidores públicos, aportamos al territorio, pero también desde ese lado de ciudadanos como que apenas están entendiendo qué es derecho digital, cómo lo aplico, así como cuando estábamos iniciando pues como nuestra vida académica, que nos enseñaban tenés derecho a la educación, tenés derecho a salud, y que eso hacía parte de esa constitución. Entonces, quiero darle la palabra a Florencia para que nos cuente desde ese impacto que ha tenido, entonces, cómo empezó en esta parte de derechos digitales y qué son los derechos digitales, pero que lo entendamos desde esa parte de qué son desde el sector público, qué es para los ciudadanos, y yo como ciudadana, cómo lo puedo usar o cómo puedo aprovechar este derecho, pero también esos deberes, y desde el sector privado, cómo nos acogemos a estas normas. Entonces, cuéntanos un poco, Florencia, y ya te damos entonces el paso, Antoine, para que también nos des esa perspectiva desde tu lado. Bueno, muchas gracias. Lo primero que voy a decir sobre la definición de derechos digitales es que obviamente los derechos digitales son los derechos humanos que se tienen que proteger y se tienen que promover en entornos digitales. No estamos hablando de nuevos derechos, estamos hablando de los derechos preexistentes, de los derechos fundamentales que hemos aprendido todos en nuestras clases de educación cívica. Solamente que el enfoque de derechos digitales nos hace pensar en las consecuencias positivas y a veces negativas que pueden tener las tecnologías en nuestro día a día. Y como ejemplo, bueno, primero decir que las ciudades son digamos, las entidades más cercanas a las personas, entonces tienen un rol fundamental en la promoción y en la protección de estos derechos, y de que ahora, a medida de que nuestras vidas están, digamos, de que es casi intangible nuestra vida digital de nuestra vida física, las tecnologías ocupan un gran lugar, por ejemplo, las redes sociales en nuestras vidas, y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, primero darles el lugar y la entidad, y segundo, entender cuáles son las consecuencias, ¿no? A veces pensamos en tecnologías de videovigilancia, o sea, cuando caminamos por la ciudad muchas veces tenemos estas cámaras que filman o semáforos que están controlados por Internet de las cosas. Digamos, hay muchas tecnologías existentes ahora en una ciudad que muchas veces nos sirven, por ejemplo, para poder llegar más rápido a nuestras casas o saber cómo llegar de un punto al otro de la ciudad o comunicarnos más eficientemente con el gobierno, pero también algunas de estas tecnologías actualmente están generando sesgos. Por ejemplo, cuando aplico un programa de protección social, si el algoritmo que decide si yo puedo ser beneficiario o no está discriminando porque no tiene suficientes datos, no está bien entrenado como para poder tomar una buena decisión, ahí tenemos una consecuencia negativa de las tecnologías. Y los derechos digitales lo que hacen justamente es como echar luz sobre estas desigualdades que muchas veces la tecnología trae. Pero también tenemos que hablar de cómo promocionar nuestros derechos en entornos digitales, sobre todo la representación de lenguas indígenas en línea, sobre todo nuestra libertad de expresión, sobre todo cómo la sociedad civil representa y nos puede ayudar, digamos, a visibilizar los derechos de las personas. Entonces, es como un balance, ¿no? Y el tema de derechos digitales muchas veces se piensa de que son nuevos derechos, en realidad no, son derechos humanos que deben promoverse y protegerse en entornos digitales. ¿Cómo lo explicaría a una persona? Justamente haciendo hincapié, digamos, a cómo las tecnologías te impactan en tu día a día, ¿no? Y cómo ser consciente de cuáles son tus derechos hace de que vos puedas ejercerlos y que puedas acceder a mejores servicios en línea, pero que también puedas reclamar en el caso de que tanto sea un gobierno como un privado utilice la información tu información personal de manera errónea.
Hay una frase que me llamó demasiado la atención y más como desde lo que uno escucha en el entorno normalmente como sí, eso es como lo nuevo porque lo trajo la tecnología o la transformación digital y es, no son los nuevos derechos, es cómo adaptamos a la digitalización todos los derechos que ya tenemos desde la clase cívica, desde que éramos pequeños en la escuela. Entonces creo que eso es súper importante, tanto para los ciudadanos en este momento que nos escuchan, como para todas esas empresas privadas. Algo que ya existía, pero lo adaptamos a todo el tema de transformación digital. Entonces ahora sí, vos, Antoine, desde ese paralelo, desde la parte pública y privada, ¿cómo podemos complementar esa parte de qué son esos derechos digitales y cómo los has vivido en todo este entorno? ¿Y qué es el mensaje que nos puedes dejar en torno a cómo los podemos proteger, ¿cierto? Y también cuáles son esos deberes que tenemos de, listo, tenemos derechos, pero cuáles son esos deberes que tenemos como ciudadanos, empresas, que constantemente estamos haciendo parte de esto. Bueno, coincido absolutamente con lo que acaba de mencionar Florencia, me dio muchísimo gusto escucharla y también considero que hay un tema muy importante que vale la pena, digamos, rescatar también, que es que dentro de las características de estos derechos humanos, yo creo que la más importante también es la universalidad. Entonces, partiendo de esa línea de la universalidad, es importantísimo también integrarlos a la legislación de todos los países. Esto es un tema en el que estuvimos trabajando efectivamente como servidores públicos, respondiendo a tu pregunta, y se trata, digamos, de esta incorporación, porque ustedes saben que podemos nosotros concebir, entender muchas cosas, pero lo importante es también tener el respaldo. Por ejemplo, y alineado también a lo que mencionó Florencia para llevar una suerte de narrativa también en este espacio. Importantísimos son los derechos que ya existen, como por ejemplo podemos mencionar también el tema de protección de datos. En Ecuador recientemente, y un poquito vamos ralentizados en este tema, se expidió la ley y el reglamento interno para la protección de datos personales. ¿Cuán importante es esto en el día a día? ¿Cuán desconocimiento también existe? Por lo que es importante desde el sector público en este caso y generando sinergias con el sector privado, crear espacios no solamente para entender de qué son, sino también para sensibilizar y que obviamente la ciudadanía sepa a qué puede acceder y de qué manera una norma, un cuerpo normativo los está protegiendo o contemplando. En esta línea y enfocados en el tema de protección de datos personales, tenemos, por ejemplo, los temas de salud. Tenemos los temas del sistema financiero, que como también indicaba Florencia, tienen ahí una transversalidad importante, cómo discrimina, cómo hay sesgos. En esa línea, Ecuador, más allá de lo que mencionaba acerca de estos cuerpos normativos, tanto la ley y el reglamento de protección de datos que fueron expedidos este año, también nos suscribimos en el concierto internacional en la Secretaría General Iberoamericana. Ecuador suscribió y generó la adhesión a la Carta justamente de Derechos Digitales. Entonces yo creo que si bien existe todo este conjunto de nuevos términos, que ojo, como dice Florencia, importantísimo, no son nuevos derechos, pero existe una nueva dinámica, es importante entender desde la ciudadanía cómo el Estado, cómo mi país en este caso, me está respaldando y a qué puedo acceder o qué es lo que yo puedo exigir. Igual recordemos que en el tema de derechos digitales tenemos una serie de clasificaciones. Está el derecho a la ciberseguridad, a la no discriminación en el mundo digital, a la propiedad intelectual digital, a los temas de intimidad digital y bueno, un sinnúmero de cosas que podríamos también entrar en más detalle. Bien, bueno, y un poquito para cerrar, creo que también es responsabilidad, como lo mencionaba, del sector público, pero también del privado, crear estas sinergias para poder garantizar su buen uso, su uso ético. Y sobre todo, o sea, cómo hacerlo más tangible, o sea, de que sensibilizar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos tratando, o en su momento tratamos de generar ciertos espacios. ¿De qué un poco nos sirven estos espacios si la ciudadanía no tiene conocimiento o no está sensibilizada? Creo que esto también es un tema súper importante. En Ecuador existen ciertos, se les llama clústeres de transformación digital o empresas públicas dentro de los municipios, tanto en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Guayaquil, donde justamente ahí viene muy de la mano el trabajo con la ciudadanía. No podemos esperar un desarrollo o un avance en los temas tecnológicos, que de por sí, como lo mencionaba hace un momento, ya existe, si contrarrestando
no sabemos cuáles son también nuestros límites, ¿no? Nuestros boundaries, hasta dónde yo puedo, hasta dónde lo que yo haga puede afectar a la otra persona también. Y sobre todo, en líneas generales, el uso responsable de todas las tecnologías y, como lo mencionaba hace un momento también, el uso ético. Creo que no sé si delineando el camino desde otra perspectiva. Sí, perfecto. Y ahí entonces me voy quedando como con esas frases. No son nuevos derechos humanos, sino que los vamos a digitalizar. Y vos, Antoine, mencionaste una palabra que creo que es un reto, no solamente pues como desde esta parte que estamos viviendo en Medellín, sino globalmente, y es sensibilizar, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que todos los ciudadanos sepan que tienen derechos digitales, pero que también pueden exigirlos y que además tienen unos deberes frente a temas de seguridad, ciberseguridad, libertad de expresión, entre otros? ¿Cierto? Y acá no me quiero quedar pues como para pasar al otro tema y al juego donde vamos a revisar algunas preguntas como de impacto a nuestros territorios, sin mencionar dos cosas importantes que se están haciendo desde Medellín, y es un tema de mínimo vital de Internet, que ya se tienen esas aprobaciones y ya se está trabajando desde el gobierno y el consejo para esto, y muchísimos puntos de Wi-Fi gratis que se está trabajando en este momento, sectorizando y de impacto al territorio. Entonces, esto es un tema que tiene mucha tela para cortar, pero ya quiero pasar como para aprovecharlos a ustedes y que nos den ese mensaje, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de este espacio, que es un juego. Vamos a tener unas preguntas al azar y ya vamos a explicar la dinámica. Entonces, vamos a tener acá al frente una imagen. Cada una de estas imágenes tiene una pregunta o un ejercicio para hacer. La persona que lo escoja va a seleccionar entonces, en este caso, si lo responde él mismo o ella, en este caso Florencia, o si lo responde la otra persona, que en este caso sería Antoine. Entonces, dale, Florencia, vos empezás, escoge una y si querés la respondes porque nos puedes aportar un montón desde tu territorio, y ya decís si querés que la responda Antoine. Entonces, dale. A ver, vamos a elegir el sobre. Bueno, acá en el sobre es un ejercicio, entonces haz una pregunta a los otros conversadores, en este caso a Antoine, algo que quiera saber de Ecuador, de su experiencia o de cómo puede aportarnos, en este caso a vos o acá a Latinoamérica, sobre algo que haya logrado o algo que quiera saber en torno a derechos digitales. Antoine, bueno, tengo que decirte que te envidio por irte a Galápagos a trabajar. Entonces, sobre esa envidia voy a construir mi pregunta. Y es, imagínate tu primer día de trabajo y que tengas que empezar a trabajar en temas de derechos digitales. Mi pregunta es, ¿cómo haces para explicarle a la alcaldesa y al resto de tus colegas del tema? Y segundo, ¿cuáles crees que son los desafíos que vas a encontrar en el territorio una vez que empieces en el trabajo, vinculados obviamente a derechos digitales? Genial, muchísimas gracias. Ya de por sí voy calentando motores en función de lo que tengo que hacer, Flor. Sabes que, bueno, el tema de Galápagos, para llevarlo, digamos, de otro giro, se dio justamente porque en el Ministerio de Telecomunicaciones estuve como responsable de la operación de Starlink en mi país, en este caso. Pero realmente donde se ve un mayor nivel de incidencia fue en Galápagos. Entonces, un poquito, siempre la infraestructura es lo que te va a permitir acceder a los derechos digitales. Inclusive nosotros tenemos limitaciones en lo que tiene que ver con la conectividad, inclusive de teléfonos móviles, ¿no? Entonces, eso es un poquito, digamos, digamos, es la puerta hacia lo que queremos implementar. Pero me parece que quiero pensar en un momento perfecto. Starlink se implementó este año, si bien ya no es que tampoco es una isla que está en desconocimiento de los avances tecnológicos, creo que es el momento idóneo para justamente empezar con lo que mencionaba hace un momento, y seguramente por eso fundamenté por ahí la respuesta, la sensibilización. ¿Cómo explicarlo? Bueno, ahí sí va a ser un poco más desafiante, porque yo creo que lo que tú mencionabas es fundamental, el tema de que no son cosas nuevas. Las personas, por lo general, y algo que siempre nos pasa en el sector público, y yo creo que en todos los aspectos, es que cuando encontramos cosas nuevas
tendemos a generar muchísima resistencia. Entonces yo creo que partiendo de ese punto, entendiendo que esto no es algo que acaba de aparecer, en todo lo contrario, sensibilizando con los cuerpos normativos, sensibilizando con los técnicos también, generando espacios de capacitación. Ya hay maestrías que hablan acerca de derechos digitales. Entonces yo creo que por ahí un poco lo llevaría y obviamente llevando el tema como piedra angular un poco de los beneficios de los usos de las tecnologías, su uso responsable, el tema de los derechos también, desagregando cada uno de ellos para que exista una comprensión. Yo no soy técnico, tengo que decirlo, mi experiencia es en ciencias políticas y relaciones internacionales, pero algo que he entendido y comprendido, sobre todo en este último periodo en el Ministerio de Telecomunicaciones, es que los temas digitales son y van a ser transversales. Entonces, espero, obviamente, poner mi grano de arena. De hecho, una de las iniciativas con la alcaldesa que se le ha mencionado muy sutilmente es la creación de un clúster de transformación digital para el archipiélago, en este caso la isla de Santa Cruz, de manera que podamos empezar justamente a abordar esos temas. Sensibilizar, de nuevo, una palabra fundamental. No sé si hasta ahí. Sí, María Clara, ahí solo si puedo contar un poco, Claro, ya claro que, que sí, dale. digamos, en este espacio podemos hablar un poco de nuestras experiencias. Sí, justamente en el proyecto de Ciudades y Derechos Digitales que tuvimos, sobre todo en el piloto de Europa, donde pudimos conocer a personas de distintos ministerios o de distintas agencias dentro de una ciudad, justamente lo que encontrábamos era eso, ¿no? Que cada uno percibía los derechos digitales desde donde trabajaba. Entonces, la persona que trabajaba en datos personales miraba los derechos digitales más desde la visión de protección de datos y quizás no desde una mirada más de openness o de apertura, que también, digamos, el tema de código abierto o de universalización o de democratización también es como parte de la agenda, ¿no? Entonces, como que ahí en la sensibilización primero hay que entender cuáles son los conceptos que trae uno vinculado a derechos digitales para lograr un entendimiento común, ¿no? Pero creo que la diste ahí en el palo. Muy bien. Perfecto. Sí, o sea, la idea es que si quieren complementar, contarnos desde su experiencia de la pregunta que seleccionaron, súper bienvenidos. Muchas gracias. Listo, entonces ahora sí, vámonos con vos, Antoine, escoge la figurita y ya si querés que la responda a Florencia o vos también. Dale, creo que el cerebro puede ser, si es un cerebro. Bueno, acá entonces la idea es que nos den una opinión. ¿Qué crees que pasaría si no existieran los derechos digitales o esa extensión a los derechos humanos como ya Florencia y Antoine nos explicaron? Cuéntanos. Bueno, yo creo que sí, voy a decidir compartir la pregunta con Florencia, que sin duda alguna es brutalmente más experta que yo en los temas de derechos digitales, pero yo creo que de manera muy simple y sencilla nos estaríamos enfrentando sobre todo a una batalla de ética, de profesionalismo, de integridad en todos los aspectos donde no existan o donde no se empiece a contrarrestar. Lo mismo que pasa en el mundo real, me invento, si yo vengo mañana y decido insultarle en la calle, o decido golpearle en la calle, o decido lo que fuera que yo quisiera hacer, debería tener el mismo impacto en un mundo que cada vez avanza hacia lo digital, hacia un espacio donde lamentable, o sea, para bien o para mal, estamos, digamos, interconectados, generamos cercanías como este tipo de espacios, pero bueno, ¿qué pasa si yo decido, en lugar de usarlo de manera responsable, de manera positiva, decido usarlo para todo lo contrario? Entonces yo creo que va por ahí y es imperativo, vuelvo y repito, el uso, yo creo que eso es algo que me quedó muy marcado en mi último periodo, como siempre hago referencia, y es la parte normativa. Estos son los cuerpos que efectivamente respaldan la gestión o le dan una jurisdicción a un Estado para poder proceder y también al ciudadano. No sé, Florencia, si quieres complementar. Sí, para mí estaríamos en un mundo tipo como el Big Brother, ¿no? Como esto súper conectado, pero a la vez súper desigual, alguien que nos está mirando y vigilando todo el tiempo. Creo que también, si no existieran los derechos digitales, las
las desigualdades que tenemos serían mucho más pronunciadas. El tema de los derechos digitales nos muestra cómo hay diferencias en cómo consumimos Internet, pero también diferencias territoriales en quién tiene, quién no puede acceder, quién puede pagar o no un servicio de Internet mensual en la casa versus en el celular. Digamos, creo que el tema de derechos digitales trae a la mesa también, digamos, muestra como todas estas desigualdades que si no existiera el concepto, quizás no se invertiría tanto en el tema. Así es, perfecto. Bueno, vámonos entonces para la última ronda. Dale vos de nuevo, Florencia, escoge. Ya tenemos el sobre y el cerebro. Otra figurita para responder la pregunta. Las personitas. Te salió de nuevo ¿Otra vez? otro reto así para Antoine. ¿Querés que elijamos otro? Si querés Dale, dale. Dale, elijamos. Hay un corazón, ¿puede ser? Ahí abajo, sí. Listo, entonces acá una anécdota personal. ¿Cuál es el mayor logro que has tenido frente al impacto en los territorios con los derechos digitales? Y acá quiero enfocarlo más desde ese momento cuando empezaste a hablar de derechos digitales, así como el reto nuevo que tiene Antoine en la alcaldía, hasta este momento ya de construir para la ONU, para todas estas entidades que tienen un impacto global. A mí, igual, sí, quizás voy a hablar desde mi experiencia de la ONU, porque sí realmente tuve la oportunidad de trabajar en temas de derechos digitales. Siempre trabajé en temas más de tecnología, pero ahora, digamos, en el último año, año y medio, pude como enfocarme más. Yo creo que el momento que yo sentí como un logro, sentí que hemos dejado una huella, fue en uno de los pilotos en Dublín, en Irlanda, que tuvimos la oportunidad de trabajar en sensibilizar sobre derechos digitales con 3 tipos distintos de audiencia. Uno eran funcionarios públicos, otro eran vecinos de una zona del Docklands, que es una zona de Dublín que ahora está como empezando a ser una parte integral y un motor de desarrollo de la ciudad, y otro con chicos de 15 años. Como impacto personal, me encantó haber aprendido cuál es la visión que tuvieron estos jóvenes cuando le poníamos y le preguntábamos qué eran los derechos digitales para ellos, digamos, cómo percibían su vida digital versus su vida física, cómo percibían tecnologías como ChatGPT-3, qué impacto pensaban que iban a tener. Y la verdad es que aprendí un montón de esa experiencia, aprendí mucho de cómo los jóvenes perciben la tecnología, que muchas veces nosotros decimos, bueno, ellos están como todo el tiempo en redes sociales y entienden todo. En realidad tienen tantos miedos como nosotros de interactuar en línea, pero quizás a diferencia nuestra, tienen como esta imposición a tener una presencia en TikTok, en redes sociales, porque si no pierden sus conexiones, ¿no? Y lo expresaban muy bien durante el taller. Y también me gustó mucho haber aprendido de ellos de este vínculo que veníamos hablando con Antoine desde el principio, ¿no? Cómo nuestra vida física con nuestra vida digital interactúa. En el caso de que les preguntamos como qué piensan de ChatGPT-3, su preocupación, digamos, más grande era que sus maestras, que ya estaban mal pagas, iban a tener muchas consecuencias negativas con el uso de tecnologías como ChatGPT-3, porque les iban a reemplazar en ciertas tareas y quizás iban a tener menos ingresos o algunas iban a quedar sin trabajo. Entonces, creo que el tema de, bueno, desde que hablamos del principio de la sensibilización y escuchar al otro y escuchar cuáles son las preocupaciones es sumamente importante, y esta experiencia fue sumamente enriquecedora, la verdad. Wow, súper, súper chévere, porque eso es normalmente como lo que pasa en todas partes. Tenemos todos los tipos de poblaciones, cómo llegarle a cada una, y creo que cada una es un reto desde lo que está viviendo en su entorno de trabajo. Bueno, acá no sé si Antoine, vos nos querés contar también una anécdota o querés seleccionar otra parte para que... No,
yo me emocioné muchísimo con la experiencia de Florencia, pero hubo una parte muy particular que sí me gustaría destacar para también la reflexión de quienes nos escuchan, y es el tema de esa sensibilidad, ¿no? Es impresionante, pero al final del día la tecnología podrá respondernos maravillas a través de chat GPT-3, las versiones que salgan, pero esa sensibilidad que yo creo que es tan importante también, que se une y va de la mano con el uso tecnológico, ¿no? Porque el ser humano que tú eres es el que al final del día se termina reflejando. Qué importante que los jóvenes se preocupen porque ya sus maestras están mal pagas y que efectivamente puedan eventualmente tener, o sea, no tener un trabajo o ver cómo estas tecnologías pueden ir reemplazando la mano de obra humana. Solo quería hacer énfasis porque esa parte me pareció impecable. Y si me toca elegir a mí, el lapicito, yo creo. Bueno, entonces el lapicito es construcción o formulación y cuál es la proyección que ven en los derechos digitales en tu territorio y también como tienen una mirada más global los dos en Latinoamérica y también en toda esta parte de Europa. Bueno, yo creo que no quiero redundar, ya no quiero mencionar el tema de la sensibilización, que sí me parece importantísima, pero sí creo que al final del día la parte de capacitación y conocimiento, por lo menos en Ecuador, como les decía, estamos en una etapa bastante incipiente, muy incipiente, es una preocupación enorme, porque al final del día en el desconocimiento es donde se cometen la mayor cantidad de fracciones, ¿no? O infracciones, perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo considero importante? Que todas estas grandes ciudades, y eso fue un proyecto que lamentablemente ya por temas de tiempo no alcanzamos a desarrollar, existan sinergias de las grandes ciudades, no quiero centralizar, digamos, pero empiecen a trabajar de manera mancomunada con otras provincias justamente para llegar efectivamente al usuario final, ¿no? Esto debería ser un proyecto de llave en mano. La universalidad, como lo mencionaba hace un momento, también es un tema que le permite a todo el mundo acceder, pero al mismo tiempo desconoce. Nosotros hacíamos, dentro de los proyectos que llevamos adelante con el ministerio, nosotros tenemos un punto, un proyecto emblemático que se llama Puntos Digitales Gratuitos y es justamente la creación de estos espacios, un poco también como lo mencionaba Florencia, en todo el territorio nacional. Son casi 900 puntos digitales gratuitos. Veíamos el tema del avance de los derechos digitales y justamente nos preguntábamos, claro, estamos dando las herramientas, estamos dando tablets y estamos dando espacios donde la ciudadanía puede acercarse para conocer más, acceder al mundo digital. ¿Cómo lo contrarrestamos? Entonces se generaron ciertas alianzas estratégicas que yo considero que deben de seguir. También, como lo mencioné al inicio de mi intervención, el mundo digital, lo que nosotros hacemos en una semana, ya están ellos avanzados 3 años, entonces, por poner una referencia. Entonces, qué importante es que se siga llegando a la ciudadanía, proyectos de llave en mano, última milla, donde justamente proyectos como, vuelvo y repito, como el que ya estamos desarrollando, contemplen el tema de derechos digitales. Y ya la ciudadanía sepa, por ejemplo, qué es el tema de protección de datos personales. ¿Qué significa que la gente tenga acceso a mi información? Si yo me estoy haciendo un tema, y en protección de datos personales vamos al sector bancario, al tema de uso de conocer los datos de mis cuentas. ¿Dónde está la autorización a que yo, un problema que tenemos recurrente acá en Ecuador, que me llamen a ofrecerme A, B, ese servicio? Y sobre todo en un tema que, vuelvo y repito, también es transversal, ¿no? No solamente para el tema de educación, de salud, de banca, de seguros. Entonces, un poquito la idea también es seguir trabajando en lo que ya se ha venido haciendo y fortalecer con este desarrollo tan acelerado, no se me viene la palabra, siempre la uso y ahora no se me viene, pero en todo caso, de las tecnologías. Creo que esa debería ser la proyección y sobre todo sobre la pisada. Ir trabajando sobre la pisada y es un desafío no solamente para nuestro país, Ecuador, que como les digo está bastante incipiente, sino para toda la región. Ok, perfecto. No sé si Florencia, vos querés agregar algo ahí a esa parte de la proyección. Sí, para mí es difícil territorio porque yo trabajo mucho con la América Latina, pero estoy basada en Europa. Sí. Bueno, acá hay una Carta de Derechos Digitales de la Comisión Europea. Yo creo que en cuanto a proyección, digamos, si bien las legislaciones a nivel nacional son bastante avanzadas y el beneficio de la Unión Europea es que, digamos, las legislaciones más, digamos, que se dan por consenso de varios países, digamos, ya son una realidad acá.
hay un tema fundamental y es cómo las ciudades utilizan esos instrumentos para promover y proteger los derechos digitales en sus propios territorios. O sea, una cosa es tener una legislación a nivel de la comisión, otra cosa es trabajar en una ciudad para proteger y para promover los derechos. Un tema, por ejemplo, es el de calidad de Internet. Si bien los puntos digitales ayudan mucho a democratizar Internet en el territorio, también hay un tema de quién regula esa calidad y eso generalmente se hace a nivel nacional. Digamos, cuando empezamos a trabajar en la Carta de Derechos Digitales de Bruselas, que es otro de los pilotos, nos encontrábamos con eso, ¿no? De cuáles son las responsabilidades que tiene una ciudad vinculada a la agenda de derechos digitales, que muchas veces es traducir las legislaciones nacionales o a nivel de la Unión Europea y otras veces son digamos, generar iniciativas locales o en coordinación con regiones o con áreas metropolitanas para que, digamos, esto se pueda extender. Y otro tema que veo también acá, bueno, el que Antoine lo mencionó al principio, el derecho al ambiente es ahora un derecho humano. Entonces, el tema de cambio climático y cómo estas nuevas tecnologías, si bien nos ayudan a ahorrar papel, también tienen una huella de carbono. Por ejemplo, entrenar un algoritmo tiene una huella de carbono impresionante, acceder a servicios en línea también deja una huella de carbono, entonces entender cuál es el impacto sobre el ambiente que tienen estas tecnologías e intentar mitigar. Otro tema también es el de reuso, por ejemplo, de computadoras. O sea, muchas veces pensamos el cambio climático desde la digitalización o el entrenamiento de algoritmos, pero también hay muchas ciudades pensando en, por ejemplo, las computadoras que ya no se utilizan en el sector público, cómo pueden ir hacia organizaciones o otras personas que no pueden acceder a tener dispositivos en casa. Esos son los temas. Y para mí el mayor desafío de América Latina, bueno, uno es regulatorio, como decía Antoine, hay todavía un montón de países que no tienen una buena regulación de datos personales y las que tienen regulación de datos personales a veces no tienen figuras como el consenso informado y demás que sí son importantes para ejercer nuestros derechos digitales. Pero también un tema crítico en América Latina es pensar la agenda digital en un contexto de desigualdades, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de nuevas tecnologías cuando todavía tengo sectores de una ciudad que no tienen asfaltado o no tienen acceso al agua o demás, ¿no? Entonces, hay que pensar la agenda digital también en contextos de desigualdad y creo que América Latina tiene ese gran desafío ahora. Ok, perfecto. Y antes de ir como a esa parte del mensaje final y poniéndome como en ese lugar de los ciudadanos y también empresas, si yo entrara en este momento a Internet y como quiero buscar sobre derechos digitales para conocer una herramienta o ese instrumento que mencionabas tan importante de manual o carta, creo que ahí vale la pena pues como esa aclaración, ¿dónde puedo encontrar? Listo, María Clara, estos son los derechos digitales y estos son los deberes digitales. ¿Cuáles son esas herramientas que nos quedan y si están segmentadas por país o es algo también que nos rige globalmente? Sí, bueno, a nivel del sistema de Naciones Unidas hay mucho material, sobre todo explicando, por ejemplo, derechos humanos, cómo explicar derechos humanos en el aula. También hay organizaciones de la sociedad civil en América Latina, como por ejemplo Al Sur, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil que está haciendo mucha investigación en el tema y que además publican en formatos que son sumamente útiles porque explican muy bien la temática a distintas audiencias. Y después, bueno, los invito a acceder a la plataforma de ciudades y derechos digitales, que fue recientemente lanzada por CAF en el Smart City Expo en Barcelona, que ahí también hay muchos, bueno, van a empezar a haber muchos webinars sobre temas de derechos digitales y también ya hay mucho contenido generado del piloto de Medellín, el piloto de Ciudad de México, el piloto de Niterói, y también hay varias entrevistas a personas de sociedad civil, no solo trabajando en temas de tecnología y en derechos personales, hay también ONGs que fueron entrevistadas que trabajan con distintos colectivos y que hablan muy bien del tema de derechos digitales. Así que yo empezaría quizás por ahí.
Ok, perfecto. Y hay una última preguntita para Antoine, que está como en toda esta parte desde las comisiones presidenciales y en apoyo a la ministra precisamente de esa parte de telecomunicaciones. Quiero que me digas un poco más allá de esa parte de seguridad. Entonces, ¿cuáles son como esas acciones o en qué momento los ciudadanos deben alzar la mano o las empresas regirse para todo el tema de seguridad de la información que en este momento está, digamos, como en todo ese boom? O sea, yo creo que son justamente los, sin ser redundantes, son los marcos normativos justamente los que hacen este abrir de ojos, por decirlo así, ¿no? Entendemos nosotros acá, les pongo un ejemplo tangible y real, se habla acerca del tema de protección de datos, se venía escuchando, tal vez un clic por ahí en alguna página web, pero no es sino hasta cuando se expide la ley y su respectivo reglamento que ya se empieza a generar un interés de parte de la ciudadanía y se empieza a abrir el debate. Y nos dimos cuenta, digamos, en su momento también en el ministerio, de que, claro, habían las instituciones desde los diferentes sectores que querían justamente, bueno, cómo alimentamos, en este caso, antes de que se expidiera, cómo aportamos nosotros en el reglamento, cómo aportamos nosotros en la norma. Y tenemos claro, nosotros desde el ministerio siempre fue un ministerio absolutamente, bueno, en su momento, seguramente lo va a seguir siendo, absolutamente participativo y ciudadano. Eso también hay algo que entender. Porque sea Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, sobre todo hago énfasis en Sociedad de la Información, no lo hace un tema menos humano, es un tema cada vez más innecesariamente humano. Por lo tanto, el involucramiento de la ciudadanía en estos procesos lo hizo sustancialmente constructivo y lo hizo también justamente, como tú lo mencionas, María Clara, hacer el tema de, a ver, estamos aquí desde la ciudadanía, queremos hacer estos aportes, queremos decir esto es importante, consideramos esto redundante, que eso se considere. Entonces creo que es un proceso también que no tiene un pare, creo que es un proceso, como lo he venido mencionando durante todas mis intervenciones, es un tema que va a seguir necesitando de la voz de la ciudadanía, de la participación ciudadana, porque precisamente eso es lo que lo robustece, no solamente desde el sector de los expertos técnicos, que eso es algo que al final del día también es importantísimo, que pueden conocerlo o saber de más, sino también, porque es su especialidad, sino más bien desde la persona del ciudadano común, el ciudadano de pie, que tal vez está en desconocimiento y puede presentar dudas que a veces también pueden pasar por alto. Creo que sería esa mi respuesta, María Clara. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos finalizando. Yo me he quedado con un montón de conceptos y creo que son súper valiosos volverlos a mencionar. Y Antoine decía como, no quiero ser redundante, pero creo que es el momento de que se nos quede como esos conceptos grabados desde la parte pública, pero también desde los ciudadanos. Y es los derechos digitales, algo súper importante, esa frase de Florencia, no son nuevos derechos, son la extensión a los derechos humanos desde esa parte de la transformación digital y desde la digitalización. La parte de sensibilización, conocimiento, transferencia de conocimiento, pero desde esos diferentes, digamos, como sectores, desde alguien que técnicamente entiende muy bien. Y acá retomo una partecita que complementaba Florencia y era dependiendo del cargo, ¿cierto? Yo lo voy a defender dependiendo de eso que tengo que hacer, si es desde la parte técnica, si es desde la parte gubernamental o si es desde la parte de sector privado o desde una política pública específica, ¿cierto? Y algo que dieron mucho los dos de manera explícita o implícita es cómo escuchamos, o esa parte de escucha al territorio, escucha a la comunidad y cuáles son esas necesidades que se van, pues como o que van surgiendo en los diferentes espacios. Para ir finalizando, entonces, quiero que cada uno nos deje un mensaje como si tuvieran la capacidad de que 1 millón de personas lo vieran en este momento para que supieran de derechos digitales o la importancia, o también un mensaje muy que va desde esa esencia que ustedes les ponen al día a día de sus quehaceres, ¿cuál sería ese? Entonces, empecemos por vos, Florencia. Ay, qué difícil. No, a mí lo que me gustaría como dejar en claro, y es algo que hablamos siempre, es que no, digamos, no hay que tenerle miedo a la temática, ¿no? Muchas veces hablamos de derechos digitales y
sobre todo cuando hablamos con funcionarios públicos, es como un tema que a veces asusta porque no se termina de entender bien el concepto. Y sí, digamos, hacer un llamado a la ciudadanía de que nuestros derechos humanos tienen que ser protegidos tanto en línea como en nuestra vida física. Entonces, en trabajar en la promoción y en la protección de derechos digitales tenemos que estar todos, desde el sector público, el sector privado, nosotros como ciudadanos, organismos internacionales y demás. Listo, ahora Antoine, ¿cuál es ese mensaje que tú nos quieres dejar y a millones de personas? Voy a tratar de transversalizar, creo que eso es una palabra que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que todos estamos llamados a vivir intensamente. Creo que esa debería ser la parte angular, vivir intensamente en todos los aspectos, pero justamente respetando las diferencias, las individualidades de cada una de las personas, no solamente en la cotidianidad, en el día a día, sino pues también precisamente en estos espacios como en el que nos encontramos hoy por hoy. Respetar también en el mundo digital. A veces pensamos o podemos percibir que no es tangible, pero realmente tiene un alcance supremamente grande. Entonces creo que ese sería un poco el mensaje. Yo dejaría ahí la reflexión. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos llevamos demasiados mensajes. Creo que es el momento como de empezar a interiorizar todos esos conceptos que tenemos y acá mirando como todo ese ecosistema que hemos mencionado todo este rato, que es toda esa parte privada, todos los ciudadanos como tal, esa parte de internacionalización, la academia que cumple un papel súper importante y el gobierno como tal, el sector público, ¿cierto? Entonces cada uno dentro de sus roles y dentro de ese impacto que puede generar, cómo vamos proyectando todo el tema de derechos digitales, pero cómo vamos haciendo valerlos y también inculcando esa parte de yo también tengo unos deberes frente a esos derechos digitales. Bueno, muchísimas gracias Florencia y Antoine por este espacio, por participar en Inception, que es este espacio donde nos dejan muchos mensajes desde esa parte personal y desde cómo podemos tomar esas herramientas que ustedes nos dejan desde la esencia, pero también desde lo valioso que han tenido en su trayectoria profesional. Muchísimas gracias por el espacio de hoy. Gracias, Chao. María Clara. Gracias, Antoine. Un gusto, Flor. Bueno, y así terminamos nuestro Inception del día de hoy. Los invitamos a ver nuestra recopilación de todos los capítulos que tuvimos a lo largo del año en nuestro canal de YouTube, @Medellín Laboratorio. Y si quieren saber un poco más del Laboratorio Medellín, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Para LinkedIn, @Medellín, en nuestro correo electrónico medellin@medellin.gov.co y en nuestro sitio web www.medellin.gov.co/Medellín. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar en este espacio transformador. Espero que hayan aprendido un poco de Florencia y un poco de Antoine y de todo este tema que nos compete de derechos digitales. Muchas gracias a todos.